Şimdi pas. Nihat. Osterwolde. Nihat. Gol. 2021-2022 futbol sezonunun şampiyonu Trabzon. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hadi çocuklar, fútbol seviyoruz. Y hoy acabamos con este recopilatorio de la temporada, con lo que nos ha dejado el fútbol turco en esta temporada 24-25 que acaba de culminar. Y sin más que agregar, comencemos. Vamos a hablar de los descendidos de esta temporada: Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor y Adana Demirspor, que nos dejaron una lucha por el descenso bastante desigual, más que nada para los ferroviarios, que se fueron en picada, y los demás equipos estuvieron pues en una disputa más pareja, dejando pues sin fútbol de élite al suroeste del país. Ahora vamos con los ascendidos de la temporada que culminó: Eyüpspor, Göztepe y Bodrumspor, que nos dejaron claroscuros. El primero tuvo una temporada debut de ensueño, llegando a estar cerca de clasificar a puestos europeos, igualmente que un histórico como el Göztepe, que nos dejó cosas bastante increíbles, pero que al final se quedaron a las puertas prácticamente. Mientras que Bodrumspor, uno más a la lista de equipos que tuvieron su debut y su despedida en la élite del fútbol turco. Y continuamos con los equipos que clasificaron a Europa en la temporada siguiente, en la 25-26. Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş y Başakşehir, que nos dejaron cosas muy diferentes, mientras que los canarios pelearon por el título, pero se quedaron muy lejos y al final pues se quedaron en fases previas de Champions. Hubo una brutal diferencia de nivel con los otros equipos, empezando con el Rayo Escarlata, que accedieron a Europa tras quedar terceros, sorprendiendo a propios extraños, más que nada teniendo en cuenta que el equipo tuvo restricciones para fichar y que vuelven a competir en Europa, algo que no hacían desde la Copa Intertoto del 98. Más de 25 años sin competir en Europa, y lo hicieron con un gran equipo. Mientras que las Águilas Negras, sin conseguir un título y con muchos cambios de entrenadores, supieron mostrar calidad y obtuvieron el pase a rondas previas de Europa League. Al final, los Búhos consiguieron su pase a la Conference, a la ronda previa, respectivamente peleando con equipos como Eyüpspor, Kasımpaşa, Göztepe, inclusive Trabzonspor, en una temporada para el olvido que ya hablaremos en su momento. Ahora nos vamos con el campeón defensor de la liga, Galatasaray, que nos dejó una muy buena campaña, obteniendo el doblete por primera vez bajo la dirección de Okan Buruk, y que parece cimentar los pasos de un futuro Super Galata como fue en el año 2000. Llevan 3 años seguidos ganando liga, ahora ganaron copa, entonces creo que el siguiente paso y el más adecuado sería destacar en Europa, teniendo en cuenta que el Jimbom va a tener un cupo en la fase de liga de Champions League. Ahora es momento de hablar de lo que nos dejaron los equipos y de jugadores turcos que jugaron competiciones europeas. Comenzando con los representantes en Champions, Galatasaray y Fenerbahçe, que nos dejaron desempeños bastante ineficientes, teniendo planteles para al menos clasificar a la fase de liga por parte de los leones y quedarse al menos en la instancia del playoff por parte de los canarios. Seguimos con Fenerbahçe, Beşiktaş y Trabzonspor, que jugaron la Europa League tanto en fases previas como en las fases finales. Nos dejaron muchos claroscuros estos tres equipos, mientras uno tuvo un buen trayecto y llegó algo lejos en la temporada, clasificando y a la fase previa de octavos, ganándola y siendo eliminado en octavos por el Rangers. El segundo se quedó a las puertas de la fase de liga y dejando otra temporada en la que no están teniendo muy buenos resultados en Europa. Y los terceros yéndose al playoff de Conference, que lastimosamente igualmente se quedaron a las puertas. A pesar de este rendimiento, los clubes turcos dejaron un buen sabor de boca, al menos para mantenerse dentro del top 10, aunque bajaron un peldaño dentro del coeficiente UEFA.
Y finalizamos con el Başakşehir, que disputó la Conference y a pesar de todo hizo una temporada europea para el olvido, donde se quedó eliminado en fase de liga tras varios años de estar clasificando a fases previas y dando muy buenos rendimientos, pero este año no fue así para los búhos. Es momento de hablar de los jugadores que disputaron la Champions League, como Arda Güler, que se quedó a las puertas de validar el título con el Real Madrid, siendo eliminados por el Arsenal en cuartos. También el caso de Salih Özcan, que llegó igualmente a fases finales con el Dortmund, aunque no fue pieza fundamental. Hakan Çalhanoğlu, que nuevamente se quedó a las puertas de alzar el título al perder la final contra el PSG y siendo el único turco que ha disputado 2 finales de Champions. El Benfica de Orkun Kökçü y Kerem Aktürkoğlu también pasaron por una buena fase de liga, pero no bastó, quedando eliminados en octavos por el Barcelona. El único que quedó a deber fue el Stuttgart de Atakan Karasor, que no pudo acceder a la previa de octavos con el equipo suabo, quedándose en fase de liga. Seguimos con los jugadores turcos que disputaron la Europa League desde la fase de liga. Altay Bayındır, que a pesar de no disputar un partido, pudo llegar a la final, que terminaría perdiendo ante el Tottenham Hotspur. Can Uzun en el Eintracht Frankfurt no destacó mucho, pero empezó siendo crucial para el futuro, aunque fueron eliminados igualmente por los Spurs, que fueron los campeones. Rıdvan Yılmaz en el Rangers, que tampoco destacó en la eliminación ante el Athletic Club en los pocos partidos que disputó. Yusuf Yazıcı, a pesar de no participar por lesión, el Olympiacos, que en ese entonces era campeón de la anterior Conference, fue eliminado en octavos por la sensación del torneo, el Bodo Glimt noruego. Zeki Çelik en la Roma, que no otorgó mucho, siendo eliminado en octavos por igualmente el conjunto bilbaíno. Deniz Gül con el Porto, que también ha ido destacando poco a poco. A pesar de ello, fueron eliminados en previas de octavos por la Roma, mientras que Aral Şimşir del Midtjylland también fue eliminado por otro equipo vasco en la previa de octavos. En este caso fue la Real Sociedad. Mientras que el Hoffenheim de Ozan Kabak y Erencan Yardımcı fueron eliminados en fase de liga. También cabe destacar lo realizado por Galatasaray en la Champions League femenil al clasificarse por primera vez a la fase de grupos del torneo bajo ese formato, aunque terminara último en la fase de grupos por detrás de Wolfsburg, Roma y Lyon, al igual que lo realizado por el Trabzonspor en la Youth League al llegar a la final ante el Barcelona y haber eliminado previamente a la Juventus, Atalanta, Inter y Salzburgo, y trayendo una generación prometedora del fútbol turco. Y finalizamos con la Milli Takım y la Nations League, que jugaron, donde nos dejaron gratas impresiones a un buen nivel a nivel de jugadores, y que disputaron el playoff de ascenso, el cual se terminaron llevando, y por primera vez en su historia en este torneo, Turquía estará en la Liga A. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este recopilatorio de la temporada. Ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Me gustaría saber cuál fue su momento épico para ustedes de lo que nos dejó el fútbol turco en la 24-25. Recuerden que ya tengo un Patreon por si quieren colaborar a que este proyecto siga dando cosas interesantes. Y bueno, les estaré también dejando mis redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video, amantes del fútbol turco. Görüşürüz.